Les voy a mostrar hasta ahora lo que hemos calificado o evaluado hasta el día de hoy. ¿Listo? Entonces tenemos primer corte, que son estos tres elementos. Estos ya los desarrollamos. Aquí está la evaluación individual de la primera entrega, la evaluación grupal de la primera entrega y la evaluación por pares de del primer corte. Luego tenemos evaluación individual, evaluación grupal y evaluación por pares, que fue lo que sacamos la semana, bueno, para el segundo corte, en la semana 12 por tardar. Y empezamos a evaluar estos aspectos que hay aquí, ¿sí? Estos tres que hay acá, que son EPC3, que es la entrega práctica de componente colaborativa. Sí, es decir, esta es la última entrega, ya les voy a explicar en dónde está esta rúbrica. Luego está esta que se llama ETC3, que es la evaluación por pares, es decir, la evaluación por pares relacionada a esta entrega que hay acá. Vamos a hacer nuevamente completar el formulario aquel que les había enviado el enlace por correo electrónico, sí, pues que uno recopila todos los datos de acuerdo a la calificación pues, que los compañeros me dan a mí y a la autoevaluación como tal. Y luego viene para el tercer corte la sustentación final que está programada para la semana 16. Como hoy es la semana 14, quiere decir que para dentro de 15 días está programada. Ahorita vamos a discutir sobre la fecha de esta sustentación final. ¿Listo? Luego entonces, bueno, de aquí salen estas tres notas. Entonces les informo acá. Esta nota de entrega colaborativa y esta entrega, perdón, esto no es una entrega, sino una evaluación por pares. Si estas dos notas, vamos a sacarlas en la fecha de la próxima clase, es decir, el 11 de mayo de 2022. ¿Listo? Estas dos de acá. Y la sustentación final, que está para la semana 16, entonces estamos hablando que es para el 25 de mayo. ¿Listo? Entonces, bueno, estos aspectos que hay aquí, ¿qué significan? Entonces les voy a explicar. Bueno, de aquí ya hay unos que ya sabemos qué son. Esta es la parte de la entrega del informe 1, ¿sí? Que esta entrega del informe 1 ya saben que corresponde a la rúbrica. Permítanme un momentico, yo los ubico acá dentro de la página. Aquí está el enlace de rúbricas en el pie de página. Y tienen las dos carpetas, las rúbricas a evaluar y las rúbricas evaluadas. Entonces, las rúbricas a evaluar, aquí están todas, digamos, las que hemos hecho, que es la entrega colaborativa del proyecto 1, individual, evaluación individual que es del corte 2, evaluación colaborativa del corte 2. Esta de aquí, EPC3, ¿sí? Rúbrica EPC3, corresponde a esta de acá. Es decir, esa es la rúbrica que vamos a evaluar para la semana que viene. Ahorita se las voy a explicar, sí, les voy a decir en qué consiste el tema porque tiene que ver con lo que desarrollamos la semana pasada, lo que vimos en la parte teórica de la semana pasada. Y tenemos, bueno, la rúbrica de la sustentación final todavía no la tengo, pero espero que esta semana ya pues tener esa parte como tal. Listo, estas se las presentaré yo creo que en la próxima semana. Y tenemos entonces aquí la rúbrica del informe 1, que esta ya ustedes la conocían, que es la evaluación de esta parte de acá. Esto en teoría ya ustedes debieron haberlo subido, la verdad es que no he mirado pues si ya lo subieron, o sea, para hoy teníamos el compromiso de haberlo subido
acá, sino pues los grupos que faltan, por favor completar esa parte, ese aspecto. Y hoy les voy a explicar también la rúbrica del informe 2, que básicamente estas rúbricas del informe 2, bueno, en este caso el informe 2 es el que va aquí, ¿sí? Este también lo voy a pedir para esta misma fecha del 11 de mayo, es decir, dentro de 8 días, porque es básicamente, bueno, ya les voy a mostrar la rúbrica. Vamos a ponerle la fecha primero acá, 11/05/22. Esta es para hoy, ¿no? 4/05/22. Y esta de acá se entrega con el informe final. Esta de aquí. Perdón, este es el informe final que se entrega con la sustentación al jurado, perdón, la sustentación final, es decir, el 25 de mayo. ¿Listo? Entonces ahí tienen las fechas claras, pues ahí están ahí se las dejo aquí grabadas en este video para que ustedes tengan presente cuándo hay que entregar cada cosa y les muestro cuáles son las rúbricas correspondientes. Entonces está EPC3, esta rúbrica de acá, la número 4, rúbrica del informe 1, que es esta de acá, rúbrica del informe 2, que ya se las voy a explicar, es esta de acá, la del informe 3, por aquí la tengo, ¿sí? La rúbrica todavía no la he subido porque esta es la del informe final. ¿Listo? Ahorita la voy a subir porque pues le están haciendo todavía algunas revisiones con los profes, pero de todas maneras la voy a subir para que ustedes la tengan de guía. Igual hay que presentarle, digamos, el 25 de mayo. Estas rúbricas de informes o esta parte de los proyectos pues es relativamente sencilla porque es la información que ustedes ya tienen y es simplemente corregir los detalles que de pronto en las presentaciones, en las entregas que ustedes han hecho, eh, en los que han tenido falencias y todo eso y pues yo les he hecho la recomendación respectiva. Entonces ustedes corrigen y básicamente esa información ya corregida la compilan en un formato. Ese formato, pues es este de acá. Permítame un momentico. Ese formato es este de acá. Ustedes se van acá donde dice proyecto formativo integrador y aquí donde dice informe técnico. Mire que aquí están, ¿sí? Los avances. Avance 1, que este es el que debieron haber utilizado para la rúbrica del informe 1, ¿sí? Para esta. El avance 2, que es digamos, la estructura que deben utilizar para en la otra semana. Y el informe 3, ¿sí? Que es claro que es el del semestre pasado, ya hay un profe que está trabajando en eso, entonces este probablemente lo suba en el transcurso del resto de esta semana, pues hasta que se define. Yo creo que entre hoy y mañana lo podría estar subiendo. Igual para este todavía hay un tiempito, que es el 25. ¿Listo? Entonces, bueno, a ver, por acá me escribieron. Bueno, pero de todas maneras está muy pertinente la pregunta que hace Rubén por acá. Rubén no, y el grupo no encontraban la carpeta donde subir el informe 1. Entonces ya les voy a explicar dónde lo suben. En el Drive, en el Drive correspondiente a la carpeta, si ustedes se meten a la carpeta de ustedes, que es la del miércoles grupo 6, aquí está, informe 1. ¿Listo? Entonces, en esta carpetica básicamente ahí están
los grupos y bueno, cada grupo pone su informe ahí, por lo menos grupo uno, grupo 2. Bueno, ninguno la ha subido al parecer. Ah, bueno, sí, el grupo 4 muy juiciosos ya lo subieron y el grupo 5 también. Listo, entonces pilas porque hasta el día de hoy hay plazo para entregar este informe uno. Entonces les voy a, de todas maneras, a copiar el enlace aquí y se los pongo ahí en la sala de chats. Listo, ahí se los acabo de poner. De una vez voy a dejar creadas las otras dos carpetas de los informes 2, que es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, el enlace ingresan acá y suben el informe correspondiente. Entonces sería la carpeta número 6 con el informe 2. Listo. Carpeta número 7 con el informe 3. Carpeta número 4 con la EPC 3. ¿Listo? Que esta, mejor dicho, esta rúbrica y esta rúbrica se las voy a mostrar ahorita, se las voy a explicar ahorita. Y quedará también una carpeta 8 con la sustentación final. ¿Listo? Que esta corresponde, digamos, a esta de aquí. Bueno, muchachos, entonces, ¿es claro para ustedes de dónde sale el tema de las notas y todo lo demás, no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Listo, entonces, por último, esta parte de acá, tengan presente que esta es la sustentación final al jurado invitado. ¿Listo? Esta parte de aquí de la sustentación final al jurado invitado, ¿qué es? Si esto es en la semana 16 de clase, yo lo pongo acá arriba, semana 16, esto es 11 de mayo, es semana 15, sí, correcto. Perdón, esta no es semana 16, sino 17. Entonces esta es en el mismo 25 de mayo. Entonces semana 17. Momentico, estoy confundido. Semana 14, 15, 16. Ah, que estoy este. Bueno, ya les voy a decir aquí. Esto en teoría debería ser el 18, pero lo voy a dejar para el 25. Ya les voy a decir por qué. Bueno, semana 17, esta es semana 14. Semana 15 y semana 17. Ahora vamos así mejor. Listo, entonces muchachos, ¿por qué les pongo acá? Para que tengan estas fechas presentes, precisamente para que no se van a confundir de cuándo es que toca entregar y todo el rollo. Entonces, ¿por qué pongo aquí
entrega de sustentación final en la semana 17 y la sustentación final al jurado en la semana 17, porque vamos a salir, o sea, para no hacer dos entregas, vamos a salir de esa entrega en una sola clase y que ustedes tengan más tiempo de trabajar en la entrega, sobre todo por el tema también de las correcciones. ¿Qué quiere decir eso? Que en la semana 16, es decir, dentro de 15 días, el 18 de mayo, podamos hacer aprovechar este tiempo para la revisión final previa a la entrega final. Listo, esta semana la idea es que corrijamos los detalles. Venga, que entonces este sí me sirve para esa época. Semana 16, que digo, sería el 18. Sí, para que me dé tiempo a mí de calificar este informe y que ya ustedes en la semana 17 de clases pues tengan su nota ya del informe 3. Entonces, bueno, quedan esas fechas así definidas. Entonces, sustentación final y sustentación al jurado invitado la vamos a hacer en la última semana de clases, perdón, en la siguiente semana a la semana de clases, que es la semana 17. Con una sola presentación van a salir estas dos notas. ¿Listo? Ya les diré obviamente en qué consiste el tema de la entrega final como tal. Esta sustentación a los jurados, pues básicamente es la calificación, sí, esta columna es la calificación que emite un jurado eh, con respecto al tema del proyecto. Entonces voy a ver quién de los profes me puede colaborar. No sé, creo que aquí de pronto el tema puede ser el horario, ¿sí? Porque no todos tienen disponibilidad, digamos, en la mañana el miércoles, entonces pues lo dejo a consideración allí de pronto de los que me puedan colaborar, los profes que me puedan colaborar, entonces les diré en su momento quiénes serán los jurados, si los logro conseguir, si no, pues de todas maneras hacemos la entrega final y sacaríamos el video de la clase y después con el video de la clase eh, los jurados pues podrían hacer su evaluación. Si esta evaluación la hacen con una rúbrica pues especial, esa rúbrica también está siendo aprobada en este momento y pues ya emitirán sus notas respectivas de acuerdo al proyecto. Entonces, bueno, muchachos, esa es la estructura de calificaciones pues de los elementos que faltan. Este es el corte 3 y estos son los del elemento del corte 4 para que ya de manera definitiva pues ustedes obtengan su nota del semestre. Bueno, ahí les queda grabado pues las fechas y las semanas correspondientes para que sepan cuando deben presentar pues como todo eso. Y también ya quedaron armadas pues las diferentes las carpetas, ¿sí? La estructura de carpetas con los informes 1, 2, 3, sustentación final. Ah, bueno, y EPC 3, sí, mejor dicho, estas son las entregas que faltan. Entonces, bueno, voy con la rúbrica de la EPC 3 para mostrárselos. Esa rúbrica de la EPC 3 la pueden encontrar, ¿sí? Nuevamente aquí, se van a donde están las rúbricas a evaluar y véala acá. ¿Listo? Permítame un momentico, yo le copio. Le voy a copiar el enlace para que ustedes lo... Y recuerden que estamos hablando de la rúbrica EPC 3, se evalúa en la semana 15, que es el 11 de mayo.
de 2022. Ahí les acabo de colocar el link en la sala de chat. Les voy a poner también la rúbrica del informe. Bueno, no, estas de los informes sí o sea, se las voy a explicar también, pero ya ustedes saben dónde están ubicadas porque pues básicamente el informe 2 ya la habíamos visto la semana pasada. Entonces, bueno, les voy a explicar en qué consiste la rúbrica de la entrega 3. La rúbrica de la entrega 3 tiene apenas estos 4 criterios y tiene que ver con lo que vimos la semana pasada. Por supuesto, en esta clase, al final vamos a dar un tiempo, ya después de que hagamos esa última parte teórica, que es cortica, vamos a tener un tiempito para revisar los procesos de análisis morfológico que están haciendo ustedes como grupo. Entonces recuerden que la semana pasada nosotros vimos el tema de criterios técnicos y de análisis morfológico. Básicamente esos son los criterios que evalúan el desempeño del proyecto en esos diferentes elementos. Aquí tenemos definición de criterios técnicos, análisis morfológico, propuestas morfológicas, modelo final morfológico. Yo la abro por acá, que aquí se ve mejor. Listo. Entonces dice por acá, definición de criterios técnicos. Plantea una tabla donde define los criterios técnicos del artefacto analizado en relación con los requerimientos o los objetivos de diseño. Entonces vamos a hacer un pequeño recorderis aquí de dónde salen esos criterios técnicos. Entonces me remito a la semana 13, que fue la semana pasada. Recuerden el tema de las especificaciones técnicas de producto, que esto ahí está grabado, la clase. Y cuando hablamos de la tabla, me refiero a estas dos tablas. Para el caso de la entrega como tal, esta es la tablita que deberían presentar. Pues básicamente esta tiene la misma información, ¿no? Sino que esta tiene adicional lo que relaciona a los objetivos con el cumplimiento de los objetivos con respecto a la especificación técnica o las especificaciones técnicas que hacen parte de cada uno. Entonces esta es la tablita que hay que hacer. Recuerden que estos objetivos los pueden sacar de los atributos del árbol de objetivos, teniendo en cuenta obviamente las matrices de comparación, es decir, el grado de importancia que tiene cada uno de esos objetivos con respecto a los demás, con respecto al objetivo principal, para que sean evaluados o tenidos en cuenta en el cumplimiento como especificaciones técnicas, pues los objetivos más importantes, no necesariamente todos. Entonces, bueno, esta es la tablita que van a definirla en estos criterios técnicos. Listo, Sebastián, no hay problema. Ahorita le quito la falta en un ratico. Bueno, entonces aquí dice definición de criterios técnicos, entonces me van a presentar esta tabla. Obviamente ustedes generan las especificaciones técnicas de acuerdo a los objetivos y muestran la relación entre los objetivos, el cumplimiento de esos objetivos con relación a la especificación técnica. Recuerden, importante aquí es vital que las especificaciones o requerimientos técnicos estén planteados con medida y valor. Eso es lo que hace que una declaración de un cliente o un atributo, sí, una declaración de un cliente convertida en atributo, y ya después de haber analizado como cuáles formas van a tener, cuáles formas y cuáles funciones van a tener los productos, pues ustedes van a poder especificar técnicamente al producto precisamente con parámetros que pueden ser medidos para que puedan ser implementados en la tercera fase, que es la fase de ejecución. Entonces recuerden, mire que aquí todos están específicos. Sí, Joseph, ahorita le quito la falta. Mire, velocidad pico de clavado, un clavo por segundo. Estamos hablando de
valor y medida, valor, medida, valor, medida, valor, medida, valor, medida. Sí, mire que todas tienen lo mismo. Albeiro, ¿va a preguntar algo? Cuénteme. Todos esos objetivos se sacan de la lista de atributos Sí, o señor, se pueden así. estos objetivos que hay acá, exactamente como lo dice el compañero, se pueden utilizar los mismos objetivos que ustedes tenían como atributos, como listados de atributos. A ver, ¿por qué? Pues porque esos son los objetivos que pretende alcanzar el proyecto o el producto más bien. ¿Listo? Entonces, esos objetivos, como están claros desde el principio, entonces la idea es que ustedes utilicen los principales o los que resultaron como principales dentro de la metodología del árbol de objetivos. Sí, porque no tiene sentido, pues si hay objetivos que son menos importantes, pues generar los criterios técnicos o especificaciones técnicas de eso, sino toman solamente, digamos, los más importantes de acuerdo a las matrices de comparación por pares de la metodología del árbol de objetivos, ¿listo? Entonces, estos son los mismos que ustedes generaron al principio como atributos. Entonces, recuerden que las especificaciones técnicas de producto lo que buscan es precisamente especificar técnicamente cómo poder lograr estos objetivos a través de una medida y un valor, ¿ya? Entonces, generan acá y recuerden que estas especificaciones técnicas se pueden generar de tres formas: de manera prescrita, a través de un procedimiento o a través del desempeño. Que para el caso de usted, yo creo que de manera prescrita y a través del desempeño es como mejor se pueden generar estos enunciados, ¿sí? Estas especificaciones técnicas. Ya ustedes pues revisarán obviamente la información específica de qué es esto, cómo se saque, no sé qué, en el video de la clase pasada que está subido ahí en la página. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es este primer punto. Segundo punto, que es el tema del análisis morfológico. Entonces, desarrolla un cuadro morfológico del artefacto diseñado basado en el análisis funcional realizado. La caja transparente debe ser presentada aunque no se evalúe. Esto es como guía, ¿no? A manera de guía, donde presenta una cantidad considerable de medios para el objeto analizado. Entonces, ¿a qué nos referimos con el análisis morfológico? Entonces nos vamos a referir a este proceso que también vimos la semana pasada. Ese proceso, recuerde que parte de la caja transparente. Entonces me van a presentar la caja transparente de sus dispositivos, ¿sí? Y esa caja transparente de sus dispositivos, ojo con las correcciones pertinentes, ¿no? Recuerden que la caja debe estar expresada en lenguaje de funciones, y lo digo porque eh, a varios grupos las cajas transparentes precisamente les hice esa corrección. Entonces no se trata de hablar de partes aquí, de implementaciones. Sí, recuerden que las implementaciones son para el árbol de funciones y medios. Entonces, en este caso, en la caja transparente, vamos a convertir estos elementos que hay aquí, las subfunciones, en lenguaje de funciones, que es verbo de acción acompañado de un sustantivo, para que les quede más fácil analizar el análisis morfológico, si les quede más fácil hacer. Entonces me van a presentar la caja transparente ya corregida con las entradas, con las salidas correspondientes que de pronto a algunos de ustedes les faltaron, con las subfunciones expresadas en lenguaje de funciones, bueno, todo eso. Y me van a decir cuál es la vía que ustedes van a analizar de manera morfológica. Me refiero con eso a cómo una entrada se convierte en una salida, pasando por cada una de las diferentes subfunciones, como en el ejemplo que vimos específicamente la clase de la semana pasada cuando les estaba explicando el análisis morfológico. Entonces, mire, este punto dice que desarrolla un cuadro morfológico del artefacto diseñado, se refiere a este cuadro morfológico, a la etapa de combinación.
donde yo extraigo las tres, en este caso 3, 4, 5, bueno, las diferentes subfunciones que ustedes tienen, la pongo acá, las subfunciones, y selecciono varios medios por cada una, ¿sí? Empiezo a pensar la forma de cumplir estas subfunciones a través de varios medios o implementaciones. Entonces aquí sí puedo hablar de las partes que realizan estos, eh, estas subfunciones. ¿Listo? Me van a dar el cuadro morfológico con los medios. Por supuesto, pues la idea es que me expliquen cuáles son los medios que está cumpliendo la determinada función. Y finalmente, pues me van a decir cuál es el cuadro perdón, el producto morfológico. Es decir, cuántos medios del A, por cuántos medios del B, por cuántos medios del C, del D, del E, bueno, de lo que sea. Y consideren únicamente los medios que sean factibles, o sea, los medios que vayan de acuerdo a las especificaciones técnicas que generaron en el primer punto, ¿sí? A las especificaciones técnicas que generaron en este puntico de acá. Esa definición de criterios técnicos. Recuerden que esos que nosotros vimos la semana pasada, que están en rojo, son los medios que no se deben utilizar, o sea, que aunque desarrollan la función, no se utilizan porque están incumpliendo precisamente con esos criterios técnicos. Nuevamente aquí la invitación es a remitirlos a la presentación de la semana pasada. ¿Listo? Estos rojitos que hay aquí, recuerden que nosotros aquí en la presentación dijimos eh, que pese a que estos medios pueden ejecutar las diferentes subfunciones, estas de acá, pues no cumplen, por ejemplo, con la velocidad pico de clavado, que son los criterios técnicos que tenía. Entonces, como estos no cumplen con esos criterios técnicos, pues simplemente lo que hacemos es eliminarlos para reducir el número de alternativas del producto morfológico. ¿Listo? Y justo después de esto, del análisis morfológico, entonces presentamos las propuestas morfológicas. ¿Qué son las propuestas morfológicas? Mire, aquí dice, presente dos bocetos por cada propuesta, dos en total, que permite realizar un análisis detallado de cómo será la función global y los elementos de entrada y salida que se requieren, mostrando de manera adecuada la proporción del elemento con el usuario, su composición y estructura. Presenta dos bocetos por cada propuesta que permita realizar un análisis detallado de cómo serán las funciones secundarias y representa cómo éstas se encuentran implementadas en la propuesta de solución. ¿A qué se refiere esto? Pues siguiendo con la presentación de la semana pasada, es esto, las alternativas, ¿listo? Estos boceticos de acá. Entonces mi combinación 1 que es A1, B1 más C1 es esto. Entonces cojo y dibujo el macro componente para conocer obviamente los componentes micro. Entonces lo explico. Es básicamente un dibujito del mecanismo, explico el mecanismo. Segunda combinación, A1, B1, C2. Entonces viene así, lo explico. Tercera combinación, A2, B1, C2. Entonces explico ¿listo? Entonces ese es este punto de acá, las propuestas morfológicas. Y bueno, al final, pues lo que se pide es presenta un modelo de comprobación morfológico con excelente nivel de expresión gráfica, buenas perspectivas, vistas, color y relación con el usuario. Finalmente vincula muy bien los medios en el modelo y su interconexión, es decir, que estas propuestas morfológicas las trasladen, obviamente, al proyecto de ustedes, al proyecto, o sea, a los bocetos que ustedes tienen en el proyecto. Entonces, pues, a mí me parecería que ustedes pueden matar, por ejemplo, dos pájaros de un solo tiro haciendo estos tres elementos en una sola parte. Sí, me refiero a que no tiene sentido presentar aquí los dos bocetos y después cómo se aplican ellos al modelo. No, pues presenten el modelo de una vez con las partes incluidas y me lo explican directamente en el modelo para que se demore menos en eso. ¿Listo? Entonces,
Remítanse a la presentación de la semana pasada para que sepan cómo desarrollar eso. Recuerden, criterios técnicos, etapa 2 que es la búsqueda morfológica y etapa 3, perdón, etapa 2 que es la etapa de combinación y luego etapa 3 que es la búsqueda morfológica. Listo, representada en el modelo final digital. Albeiro tiene la mano por ahí levantada. Ah, bueno, pensé que era que iba a preguntar algo. Bueno, listo muchachos. ¿Es claro para ustedes la rúbrica? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Esta es para dentro de 8 días, ¿no? Y el trabajo es grupal. Bueno, entonces queda claro acá. Ahí ya les dejo ahí les dejé en la sala de chat la rúbrica con respecto a eso. Bueno, otra rúbrica pues que les iba a mostrar ahorita como para despejar dudas simplemente es la del informe 2, que esto es información que ustedes ya tienen, como les digo, solamente deben ponerla en el formato respectivo. Entonces voy acá, rúbrica del informe 2, está aquí. Bueno, venga, yo la abro por este lado para que sea más claro. Bueno, básicamente la rúbrica del informe 2, pues es coger el informe 1 y complementarlo con la segunda fase de la metodología proyectual, que es la fase creativa. Mire que hasta aquí, ¿sí? Dentro de los aspectos a evaluar, mire, hasta aquí es informe 1. Voy a ponerlo acá, en azulito. ¿Sí? Esto es informe 1, informe 2 entonces sería a partir de aquí. De hecho, si ustedes van y miran los criterios, los criterios de evaluación de esto, pues son los del informe 1. Sí, básicamente esta es la organización del informe, es decir, la estructura que debe tener el informe, la definición del problema, que ya la tienen ustedes en el informe que van a presentar hoy. Sí, escoger ese informe 1 y complementarle la segunda parte, o sea, toda esta misma estructura que hay aquí, esto es del informe 1. Entonces, después de que tienen ustedes el informe 1, lo que hacen es agregarle los elementos del informe 2. ¿Cuáles son los elementos del informe 2? Concepto de proyecto. Esto ya ustedes lo tienen. Entonces, toman el concepto de proyecto, ese que dice que se trata de un objeto que sirve para purificar el agua, que cuenta con una tecnología no sé cómo, que tiene unos materiales así, que la forma es modular, que la no sé qué. Bueno, eso es lo que va aquí en esta parte. Luego, la presentación de las ideas ganadoras. Estamos hablando de las ideas de cada uno de ustedes, o sea, que cada uno de ustedes escogió a través del método AHP. Hablando de, digamos, si somos 5 integrantes en el grupo, la idea de cada uno, ¿listo? Que al final escogieron una con el método AHP que realizaron de forma grupal. Entonces, estas son la presentación de las ideas. ¿Sí? El boceto presenta el 100% de los siguientes elementos: escalas de medición, proporción del objeto, vistas, nombres de las partes, funcionamiento y modo de uso. Se presenta una idea por cada estudiante del equipo de trabajo. Entonces, estas son las ideas ganadoras. Aplicación de la metodología del AHP. Entonces, este es cuáles criterios seleccionaron para la comparativa de las alternativas del grupo. ¿Sí? Es decir, estas 5 tuvieron que hacer ustedes un AHP para generar una idea, una de las ideas ganadoras. Entonces, estos son los 5 criterios y este es el
árbol de la HPS que tiene todos los valores y el cálculo final. Y adicionalmente a eso, pues está la conclusión del AHP. Recuerden que para la conclusión, digamos que la corrección que les hice en ese momento en la presentación era, listo. Recuerden que la conclusión no es simplemente decir, esta es la idea ganadora con un 60%, no, sino que me analicen los datos que les arroja el árbol de objetivos, perdón, el árbol de la HP. ¿Por qué? Porque ustedes van a analizar los mayores porcentajes o los porcentajes que estén cercanos a la alternativa ganadora desde el punto de vista de los criterios que ustedes seleccionaron para desarrollar la metodología. Entonces, esta característica, aunque digamos la característica X, que es de la propuesta del compañero, aunque esa propuesta no fue la que resultó seleccionada, nos pareció interesante porque podemos innovar a partir de allí en la propuesta que sí resultó seleccionada. Entonces, esa es la idea, que me expliquen cuáles son las conclusiones que los llevó a tomar el método. Y finalmente, entonces viene el desarrollo de la idea seleccionada por el AHP. Estos dibujos en perspectiva ya los tienen, esto también ya lo tienen. Sí, presenta un boceto de dibujo que posibilita visualizar la relación con el usuario. Recuerden que cuando hablamos de visualizar la relación con el usuario, no estamos hablando de que sea el objeto y el usuario ahí parado al lado, no. Que el usuario esté interactuando con el objeto. Sí, eso es la idea de lo que se quiere en este punto. El equipo de trabajo presenta un boceto o idea que explica el funcionamiento, mecanismos de funcionamiento. Entonces, que tenga flechitas que diga, mire, de aquí se prende, aquí se le cambia el filtro, aquí se le hace mantenimiento, esto se tiene que lavar, esto tiene unos tornillos acá que se quitan y se abre, bueno, todo eso. En este caso, estamos hablando acá de, digamos, esa presentación mejor dicho, la justificación de los elementos que encontramos acá dentro de la idea seleccionada. Luego el análisis funcional, la caja negra, caja transparente, que ya las tienen ambas. En este caso, corríjanlas porque deben estar en lenguaje de funciones y adicionalmente recuerden que a algunos les faltaron unas entradas y unas salidas. Entonces complementen eso porque esto igual también les va a servir para la entrega de la semana 15 de la EPC3, diagrama de árbol de funciones y medios, corregido, y finalmente los elementos relacionados a la redacción y ortografía. Entonces pilas con los errores de ortografía, con dónde ponen las tildes, las comas, los puntos, bueno, etcétera. Todo está ahí. Bueno, todo eso debería ir en normas APA. Una vez más por acá, les voy a dejar aquí el archivito. Bueno, por acá, proyecto formativo integrador, ¿no? Se meten aquí donde dice informe técnico. Mire que aquí está el avance 2. Este de aquí es la estructura. Un momentico, yo cambio. Bueno, venga, se los muestro por acá. Listo, este es el avance. Entonces, mire, aquí dice portada, concepto de proyecto, ideas ganadoras, análisis jerárquico de priorización, análisis funcional, caja negra, caja transparente, árbol de medios y funciones, referencias bibliográficas. ¿Listo? Este es digamos, esta partecita de acá es lo que hay que poner que corresponde a estos elementos de color verde. ¿Listo? Pues se supone que esto es del informe 1, ¿no? Esto ya se evaluó en el informe 1. Bien, entonces ahí está. Y esto está ya con todos los elementos. Recuerden que las referencias bibliográficas
hay que ponerlas en normas APA. Entonces por ahí hay diferentes páginas web que les permiten a ustedes, llenando un formulario, cómo colocarlas o cómo citar esos autores, pues, o ese material en normas APA. Entonces ahí les dejo, por aquí les voy a dejar el esquema del documento. Listo, ahí dice esquema o estructura del informe 2. Ahí se los acabo de poner. Listo, entonces son esas dos para dentro de 8 días. Me refiero a la EPC 3, que fue la que acabamos de revisar, y el informe 2, que es el que esta rúbrica de acá. Bien, la próxima semana les hablaré entonces de las rúbricas relacionadas a la entrega final, ¿sí? La sustentación final, que es la misma pues del jurado invitado, y del informe 3. ¿Listo? Eso lo vamos a ver la próxima semana, que es la semana 15. Bien. Bueno, muchachos, preguntas, última ronda de preguntas como esta parte. Si se coloca esa referencia de páginas es para que ustedes más o menos sepan cuánta información poner allí, que la información es muy sintetizada. Eso se da por dos razones. La primera, pues porque no tiene sentido hacer un informe escrito para colocar, digamos, información que no es relevante allí, sino que sea sintetizada, o sea, que sea concluyente del tema, que sea una información que ustedes ya previamente analizaron y que simplemente después de ese proceso de haber decantado pues bastante información, entonces coloquen lo que es realmente importante allí. Y lo segundo es porque como son varios informes, y un informe por grupo, pues también para que a nosotros los profes nos quede, eh, nos dé el tiempo para poder leer todos. ¿Listo? Entonces por eso también se escoge, digamos, como un límite de páginas. Ahora, si digamos ahí en la rúbrica dice 4 hojas o 5 hojas, pues en esa sección. Si usted se pasó media hoja o una hoja adicional en esa sección, bueno, pues no pasa nada. ¿Listo? Lo importante es que tengan esos elementos como presentes, pues para que no se vayan a pasar. Si los hicieron en menos, pues mejor, genial. Sí, me refiero a que si digamos hay una parte que dice presentación de las alternativas de diseño de todos los compañeros y ustedes son 4 personas y resulta que ahí dice 5 hojas, pues es más o menos una hoja por cada uno, entonces no hagan 5 hojas sino que hagan 4, ¿sí? Pues por ponerle un ejemplo. Entonces ya cada quien ve cómo realizarlo. Lo importante es que no se vayan a pasar o traten de no pasarse del límite de hojas. ¿Listo? Eso es como más para tener un control sobre el tema de la lectura y sobre el tema también de que los estudiantes pues no se dediquen a escribir simplemente como por cumplir el punto, sino que realmente sea información que esté bien analizada, que esté bien estructurada, sintetizada, que tenga pues como los aspectos relevantes. No sé si de pronto te queda alguna inquietud sobre eso. No, profe, ya todo claro. Listo. Bueno, permítame un momentico, yo comparo aquí la última vez la asistencia que Samuel me escribió por ahí. Ya había llegado. Bueno, aprovecho aquí. Santiago Gutiérrez llegó. No, no lo veo por ahí conectado. Derek López. No, tampoco lo veo conectado. Juan David Plaza. No. Y Juan Camilo Quintero.
Sí, ya lo vi por ahí conectado. Listo. Bueno, listo. Entonces, muchachos, bueno, como les decía, este tema que vamos a ver ahorita ya es el último, es la parte final, digamos, de la parte teórica que vamos a ver sobre el curso. Juan Diego Moya, no, ya los que estaban conectados desde hace rato, ya creo que no, vos no tenés la falta. Bueno, entonces les comentaba que este tema que vamos a ver, que se llama BOM, pues obviamente se genera de, de la parte pues ya de la, o que está relacionado con la parte de la ejecución del proyecto, ¿sí? Recuerden pues que estamos hablando de las tres fases de la metodología proyectual de diseño y esas tres fases de la metodología proyectual pues corresponden la primera a la etapa de análisis, la segunda a la fase de creación o a la fase creativa y la tercera, pues, que es la fase de ejecución. Ya nosotros habíamos visto las dos primeras fases, digamos que ahorita, bueno, desde la clase pasada, desde la semana pasada, estamos viendo ya los elementos que competen a la fase de ejecución. Lo que tiene que ver con la generación de los criterios técnicos, el análisis morfológico, todo eso hace parte de ir eligiendo los elementos con los que yo voy a fabricar, ¿sí? Los componentes que voy a incluirle al objeto con los que los voy a fabricar. Entonces, bueno, mire este tema, listo. Si nosotros tenemos en el análisis morfológico ya definido cuáles van a ser los mecanismos y que esos mecanismos están en concordancia con eh, los criterios técnicos, vamos a poder tener nuestro producto definido. Entonces, en la definición de ese producto, entonces ya qué es lo que viene, cuál es la siguiente etapa, pues lo que viene es la fabricación. Pero para poder fabricar eso, pues obviamente nosotros necesitamos a los que saben, pues que, o por lo menos los que han visto las empresas, pues saben ustedes que las empresas manejan unos inventarios. ¿Listo? ¿Qué es un inventario? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿O cómo definirían un inventario? Rubén dice por acá, donde se ve lo que tengo en objetos y dinero. Sí, pues el inventario tiene un costo. Bueno, espera un momentico, yo reviso aquí que por acá me hicieron una pregunta previa. Juan Felipe dice, entonces para la próxima semana es la entrega del tema de la clase pasada y el informe 2. Correcto, Juan, así como lo acabas de decir. Bueno, entonces ahora sí, Rubén dice por acá, el inventario es donde se ve lo que tengo en objetos y en dinero. Sí, correcto. ¿Por qué en dinero? Porque los inventarios también cuestan. ¿Listo? Cuando hablo de tener un inventario, es como lo que dice Rubén, listo. ¿Qué objetos tengo? Pero ojo, puede ser inventario, hay diferentes tipos de inventario, ¿no? Está el inventario de materia prima y el inventario de producto terminado. Son dos inventarios diferentes. Es decir, el inventario es cuánto tengo almacenado en producto terminado, pero también cuánto tengo almacenado en materia prima. Si por ejemplo yo estoy produciendo, digamos yo tengo una ensambladora de carros, el producto de materia prima sería, digamos, una bodega en la que yo tengo las diferentes partes que alimentan mi proceso de fabricación. Entonces ahora un área donde estén, por ejemplo, las llantas. Esas llantas, digamos, si yo necesito producir un carro, pues necesito 5 llantas, ¿sí? Las 4 que lleva acá el carro puestas, más la llanta de repuesto. Entonces va a salir, o sea, por cada unidad, por cada carro que yo construya, pues es un carro de esos, se va a gastar 5 llantas. Entonces yo tomo 5 llantas del inventario, las pongo en el carro y después cuando el carro esté terminado,
lo llevo al inventario de producto terminado. Es decir, tengo un carro, pero me hacen falta 5 llantas. Bien, entonces eso es como un elemento donde voy sacando elementos, los pongo en mi proceso productivo y después alimentan el inventario de producto terminado y finalmente el inventario de producto terminado pues es ya lo que va a distribución a los eh, centros de distribución o donde la gente los compra y las venta. Rubén por acá me dice, sí, como los objetos de lo que sale y lo que entra, exactamente. Y los inventarios, tengan en cuenta ustedes que pues los inventarios generan unos costos. Pero uno dice, bueno, ¿y por qué costos? Pues porque la materia prima cuesta comprarla, o sea, el proveedor no me la regala a mí, sino que yo se la tengo que comprar al proveedor. Pero adicionalmente, también hay unos costos de operación de esos inventarios. ¿Por qué? Porque si yo voy a pedirle, digamos, a un proveedor X cantidad de llantas para mi proceso productivo, que son los automóviles, pues el hecho de que el proveedor me la traiga en un camión o me la traiga en un transporte hasta mi inventario, hasta la bodega donde yo las tengo guardadas, eso genera un costo, pero adicionalmente también genera un costo tenerlas en la bodega, que puede ser el costo de cuánto estoy pagando yo, por ejemplo, por la bodega, si es que la bodega es alquilada, cuánto estoy pagando yo, por ejemplo, a la empresa de seguridad que le tiene la alarma instalada allí y que a cada rato van a pasar a darle vuelta para que de pronto no se van a robar ese inventario que hay allí. Cuánto estoy pagando en servicios de iluminación, de energía que alimenta las alarmas, en servicios públicos, por ejemplo, para las personas o los vigilantes que hay allí que necesitan utilizar el baño, que necesitan cocinar, que necesitan lavarse las manos, etcétera. Mire que todo eso está generando, sí, el mismo mantenimiento de eso, o sea, mantener esas instalaciones en óptimas condiciones, hay que pagarle a un personal para eso. Entonces, mire que todo eso son costos que está generando el inventario. Y tener el inventario guardado es carísimo, si es muy costoso. Entonces, lo que uno tiene que procurar es que siempre haya una rotación de ese inventario. Entonces, bueno, parte de ese manejo de inventarios se da precisamente con esta metodología que se llama BOM, que es el Bill of Materials. Traducción es como el listado de materiales. Y es el listado de materiales que yo debo incluir dentro de mi proceso de fabricación. ¿Sí? O sea, yo tengo mi objeto, ese objeto está conformado por macrocomponentes y microcomponentes. Y esos con macrocomponentes y microcomponentes, en el análisis morfológico pude definir cómo van ensamblados o cómo van, eh, digamos, esos componentes, cómo van a estar, valga la redundancia, compuestos. Entonces lo que voy a hacer aquí en el BOM es poner un listado que me va a ayudar a fabricar esos componentes, a unirlos, sí, estructuralmente, de forma estructural, para que estén metidos, o sea, para asegurar o garantizar que el proceso de fabricación, cada uno de los objetos que yo esté produciendo, los tenga todos, pero adicionalmente me va a ayudar con el manejo de los inventarios, porque voy a poder tener un control sobre todos los elementos que salen del inventario y todos los elementos que entran al inventario de producto terminado. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver en qué consiste la metodología con un ejemplo muy básico, pues muy clave para que usted lo entienda. Entonces, bueno, ¿qué es el BOM? El BOM es la recopilación de todos los componentes de un producto y su costo correspondiente. Algunos beneficios del BOM son estos que aparecen acá. Primero, permiten determinar el costo real de un producto. Entonces, ojo, acá esto entre comillas, porque cuando hablamos del costo real de un producto, pues al costo hay que, digamos que el costo real de un producto es la suma, o más bien, el costo final de un producto es la suma de diferentes elementos, ¿sí? Teniendo en cuenta que, digamos, al costo de un producto no solamente, hablando pues del costo de producción, no solamente es el tema de
cuánto vale cada uno de los componentes que se le incluye al producto, sino también, por ejemplo, cuánto me costó a mí unir esos componentes, ¿sí? Porque las máquinas tienen un tema de amortización allí. Entonces el costo de producción no solamente es cuánto cuesta cada una de las partes, sino también cuánto costó unir esas partes, cuánto costó la amortización pues de los salarios de toda esa gente que está trabajando dentro de la planta productiva para poder ensamblar ese producto. Cuánto costó, por ejemplo, tener guardado ese producto determinado tiempo en un eh, inventario de producto terminado. Bueno, adicionalmente, pues eso hay que sumarle los costos operativos, por ejemplo, de la parte administrativa, de publicidad, de mercadeo, de distribución, de todo eso. Y al final todo eso es lo que me va a dar el precio del producto, el precio de venta al público. Entonces hay que tener en cuenta que cuando aquí se habla de que el BOM permite determinar el costo real de un producto, nos estamos refiriendo al costo de sus componentes. ¿Listo? El BOM no considera otros costos como por ejemplo los costos operativos, los costos de publicidad, los costos de distribución, de mantenimiento, etcétera, etcétera, que tienen la planta, que son otras cosas que tiene la planta de producción. Entonces el BOM solamente determina el costo real del producto en términos de los componentes o de las partes o mecanismos que componen ese objeto. ¿Listo? Hago esa aclaración. El BOM asegura la inclusión de todos los componentes del producto. Entonces, es una metodología que también permite que el proceso de producción sea más organizado. Ustedes saben que los diferentes procesos productivos se dan por estaciones de trabajo. Quienes están estudiando de pronto ingeniería industrial pues ya han visto un poco más de esto, pero lo que uno trata en un proceso productivo es poder organizar la producción de una manera que sea eficiente, ¿sí? En estaciones de trabajo. Entonces aquí se hace una parte de la fabricación, luego eso pasa a otra parte donde le adicionan otros elementos, ¿sí? Por poner un ejemplo, en una planta automotriz está primero la estación de trabajo que hace el chasis. Después de que tienen el chasis hecho, entonces al lado hay otra estación de trabajo donde hacen el motor. Entonces pasa a una tercera estación de trabajo donde cogen los motores que ya hicieron y el chasis que ya hicieron y los unen. Después hay otra estación de trabajo por allá donde hacen la carrocería, donde la pintan, donde la sueldan, bueno, hacen un montón de cosas y después esa carrocería pasa a la parte del chasis y el motor, a unirse con el chasis y el motor. Luego está la parte de los interiores, entonces los que hacen los asientos, las alfombras, los salpicaderos, pues, o los tableros, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, mire que cada estación de trabajo hace su trabajo y cada estación requerirá sacar elementos de esos inventarios, pero adicionalmente tener un control para asegurarme de que todos los elementos que yo estoy sacando del inventario queden bien instalados. Entonces, para eso sirve el BOM. Listo, ahorita les voy a mostrar algunas fotos sobre cómo lo manejan algunas de las empresas. Bueno, estandariza la fabricación del producto. ¿Por qué? Porque el BOM también me está diciendo, bueno, esta pieza va unida con esta otra, y eso hace que haya un protocolo en la instalación del producto, es decir, que yo pueda poner siempre las mismas piezas, pero además en el mismo orden. Entonces, estandarizar ese proceso de fabricación también trae unos beneficios porque llevarlo de una sola manera, de la manera más óptima, pues lo que va a hacer es acortar el tiempo de producción, ¿sí? Optimizarlo. Permite determinar el margen de ganancia. Pues si permite determinar el costo real de los componentes de un producto, también por supuesto ayuda a determinar ese margen de ganancia, porque si yo ya sé en componentes cuánto me cuesta un producto, pues ese va a ser uno de los elementos que debo considerar a la hora de determinar el margen de ganancia. Si me cuesta esto y a eso le sumo los costos operativos y a eso le sumo los costos de publicidad, de mercadeo, de distribución, etcétera,
pues ya tengo cuál es el costo real del producto y ahí puedo determinar cuánto de ahí me voy a ganar, o sea, cuál es mi margen de ganancia de ahí en adelante por el trabajo que yo estoy haciendo. Y facilita reaccionar a los cambios en el costo de materia prima. También porque el BOM es una tablita que tiene información acerca de eh, quién está produciendo las partes, si es que de pronto, digamos, yo tengo fábricas satélites que me mandan ya producto terminado o materia, pues producto que para mí es materia prima, pero para ellos son producto terminado. Por ejemplo, el proveedor de llantas. Si él me está mandando las llantas, pero las llantas a mí me sirven para fabricar los carros, pero su proceso productivo termina o su producto terminado termina pues con las llantas. Entonces, si yo, por ejemplo, solicito X cantidad de llantas y veo que hay un proveedor que me las está dando más baratas, pues trabajo con el otro proveedor, ¿sí? Que son más baratas, de buena calidad, de otra marca, no sé qué, o que desarrolló algo específicamente para mí. Entonces, en ese caso, pues prefiero hacer un cambio en el costo de la materia prima, adquirir unas que sean más económicas, porque si yo reduzco costos de materia prima, pues mi ganancia va a ser mayor, mi margen de ganancia va a ser mucho mayor. Entonces, bueno, esos son algunos de los elementos para los cuales sirve el BOM o el listado de materiales. Entonces vamos a empezar a ver cómo analizar los productos para empezar a hacer la aplicación del BOM. Mire, vamos a poner como ejemplo un robot de los que hay en los laboratorios si no estoy mal, creo que estos son de electrónica o de mecatrónica, bueno, unos laboratorios de los que están allá en la universidad. Entonces, ¿qué es lo primero que uno tiene que considerar? Lo primero que uno tiene que considerar dentro de un BOM es cuáles son los componentes, valga la redundancia, que componen ese objeto, ¿sí? Ese producto. Entonces, en el caso de este robot puede definirse a través de macroelementos y componentes o microelementos, ¿sí? Macro o microcomponentes. Entonces, por ejemplo, algunos macroelementos podrían ser los brazos, ¿sí? Mire que un brazo completo es un componente macro porque tiene una identidad propia. Aquí vuelvo al ejemplo de lo que les hablaba de la licuadora. La licuadora es un todo, en este caso el robot es un todo. En la licuadora yo tengo un componente que es el vaso. Aquí, por ejemplo, tengo un componente que es el brazo de acá o la cabeza o las orugas estas que hay acá o este controlcito, el control remoto. Si esos son componentes que hacen parte del todo, que es el robot, pero tienen identidad propia y cumplen, por supuesto, funciones de manera independiente. Entonces, cada pieza tiene un costo determinado y por lo tanto la suma del costo de todas las piezas determinará el costo del producto, el costo real del producto. Es decir, si yo tengo este brazo de acá, pues si yo sumo cuál es el costo de este brazo más el costo de la cabeza más el costo de este otro brazo más el costo de las orugas más el costo del chasis, pues voy a poder determinar por lo menos en términos de piezas cuánto cuesta este robot. ¿Listo? Pero adicionalmente, pues también debo entender que esos macrocomponentes están conformados por microcomponentes. Por ejemplo, el brazo es un macrocomponente que tiene esta cadena, que es otro macrocomponente porque por supuesto si yo desbarato esta cadenita, entonces va a encontrar cada una de las piezas que tiene los eslabones y cada uno de los pasadores que tiene la cadena. Por ejemplo, esta piecita acá es otra, esta de aquí es otra, esta de acá es otra, aquí tiene un tornillo, otro tornillo, ¿sí? Entonces, esos microcomponentes conforman el componente macro que es el brazo del robot y a su vez dos brazos de robot con otro macrocomponente que es el cuerpo, entonces están conformando otra parte y así sucesivamente. Pero lo importante es que si yo puedo determinar una manera de identificar cada uno de esos componentes, voy a poder tener un control sobre el manejo de inventario y también sobre los elementos que están siendo incluidos dentro del producto. Porque si yo tengo, por ejemplo,
que en este caso tiene 3 dedos por mano y que las manos están compuestas, perdón, que los dedos están compuestos por 3 piezas que son pieza número 1, pieza número 2 y pieza número 3, que es el eje que hay acá. Puedo establecer que para una mano necesito 3 dedos, por lo que necesito que para producir cada dedo necesito 3 piezas, entonces serían 9 piezas las que necesito para producir una mano. Y si yo tengo una referencia de cuáles son esas piezas, las tengo codificadas, pues puedo tener un control de, bueno, acabo de sacar la pieza A1, A2 y A3 del inventario, entonces en ese momento tengo espacio para que el proveedor pueda poner su pieza A1, A2 y A3 y poder seguir cumpliendo con los calendarios de producción. ¿Listo? Entonces el hecho de que yo entienda esto como componentes macro y componentes micro, también va a hacer que yo lleve un orden si a cada pieza le asigno un número específico para diferenciarla de las otras. Entonces esto también lleva un cierto orden sobre el proceso productivo, ya que los materiales y las funciones de cada pieza son diferentes. ¿Listo? Entonces, pues eso hace que yo pueda garantizar la inclusión de todos los elementos dentro de mi producto, pero además de poder llevar un control sobre todo eso que estoy utilizando para producir o fabricar mi producto. Entonces vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo es muy básico, es muy sencillo y es el BOM de unas tijeras. Miren, entonces aquí lo que vamos a empezar a analizar, recuerden, primero es cuáles son los componentes que tienen a través de los cuales se fabrican esas tijeras y cómo están agrupados en macrocomponentes o si están independientes, pues cuáles son los microcomponentes. Para este caso, mire, son estas tijeras, estas tijeritas de aquí están compuestas por 7 piezas. Las 2 cuchillas, el punto pivote o el eje de rotación de las cuchillas, que es por lo general un tornillo y una tuerca, el mango, que este mango es donde van, digamos, los 4 dedos de la mano, y el mango pequeñito, que es donde va el dedo pulgar, con este anillo que resalta pues como el color para saber que allí va el dedo pulgar. ¿Listo? Entonces, tengo estas 7 piezas. ¿Cómo voy a analizar como macrocomponentes y microcomponentes? Entonces, lo primero que hago es pensar en ese análisis. Tengo las tijeras. Esas tijeras están compuestas por 3 macrocomponentes, que son el lado derecho de la tijera, el punto pivote y el lado izquierdo de la tijera. El lado derecho está compuesto a su vez de 2 microcomponentes, que son la cuchilla del lado derecho y el mango del lado derecho, refiriéndome a este. ¿Listo? Pues tendrá la cuchilla del lado derecho y el mango del lado derecho. El pivote, que está compuesto por el tornillo y la tuerca, que son este elemento de aquí, estos dos. Y el lado izquierdo, que tiene la cuchilla del lado izquierdo, el mango del lado izquierdo y ese anillo de color rojo. ¿Sí? Cuchilla del lado izquierdo, mango del lado izquierdo y el anillo de color rojo. Entonces, mire, aquí hay un detalle y es que la cuchilla es el mismo elemento, tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. Sí, es el mismo elemento en términos de producción, es decir, que para producir una tijera necesito 2 cuchillas iguales, o sea, producir 2 cuchillas. La diferencia es que la cuchilla pues se gira 180 grados una con respecto a la otra y ahí pues es donde se produce que se juntan con el filo. Entonces, los medios que se tienen en cuenta en esta parte del proceso están directamente relacionados con los objetivos dentro del análisis morfológico. Ah, bueno. Entonces, ¿se acuerdan, por ejemplo, en la semana pasada que nosotros veíamos un tema de una remachadora eléctrica? Esa remachadora, cuando nosotros hicimos el análisis morfológico, recuerden que la alternativa 1
del análisis morfológico era el motor con transmisión y un resorte y un sistema de un solo impacto. Entonces, por ejemplo, aquí sería todo eso un componente, sería el componente 1. Estaría compuesto por el motor, resorte y el sistema de un solo impacto. ¿Listo? Cuando hablo del motor, entonces tengo la cadena y el motor. Cuando hablo del sistema de un solo impacto, estoy hablando de la piecita esa que le pega al, a la puntilla. Y cuando estoy hablando del resorte, pues estoy hablando simplemente de la piecita que está cerrando el resorte, si ese tornillo sin fin, pues que recoge el resorte y el resorte como tal. Entonces mire que ahí también puedo ir identificando los macrocomponentes, los microcomponentes que van a conformar ese producto. ¿Listo? Siguiendo pues con este ejemplo de las tijeras, entonces ahora sí vamos a desarrollar el BOM. El BOM es una tabla así como esta. Esta es muy básica, hay unos BOM que son un poco más complejos, complejos en términos de que pueden obtener más información de acuerdo pues a lo que el proceso productivo requiera. En este caso tenemos un BOM que es básico, pero que tiene una información que es bastante relevante. Ya les voy a decir por qué. Entonces tenemos aquí los elementos macro, el lado derecho de la tijera, el pivote y el lado izquierdo. Tenemos los elementos micro que conforman esos macro, que es la cuchilla del lado derecho, el mango, tornillo, tuerca del pivote, mango, cuchilla y anillo del lado izquierdo. Y a cada uno de esos, como lo veíamos ahorita en la parte teórica, le asigno un código, una codificación. Esto es para poder identificarlos dentro de un proceso de inventario. Si yo sé que, por ejemplo, yo necesito 2 cuchillas, pues entonces las cuchillas tendrían, digamos, un código. Supongamos que la cuchilla, como está allí, tiene el código 001. Si las cuchillas son iguales, tendría que tener 2 cuchillas de 001. Es decir, ¿qué cantidad necesito para armar unas tijeras? 2, diría aquí el 2, de esta referencia. Entonces yo ya sé que el inventario, cuando el inventario está sistematizado, yo digo, bueno, ¿cuál es la pieza o la parte 001? Entonces ahí me muestra el computador, es la cuchilla. Bueno, yo necesito 2 piezas de esa, entonces voy al inventario y la saco. ¿Listo? Pero en este caso específico, si nosotros estamos hablando de la cuchilla del lado izquierdo y la del lado derecho, y que tienen codificaciones diferentes, mire que la cuchilla del lado derecho es 001 y la del lado izquierdo es 006. Quiere decir que las cuchillas son diferentes. Probablemente esta sea una de esas tijeras que tiene estampado el logo, sí, ahí repujado en el mismo metal de la cuchilla, tiene estampadito el logo de la marca, ¿sí? de las tijeras. Entonces, eso hace que una pieza sea diferente de otra, por eso tienen codificaciones diferentes. Si no tuvieran el logo, pues yo podría darles a ambas la misma codificación y simplemente colocar que la cantidad sea 2. ¿Listo? Entonces necesito cuchilla 001, mango 002, tornillo 03, tuerca 04, mango 05. ¿Sí? Lo identifico cada una de las piezas para poder llevar un control y tengo una columna donde le asigno la cantidad de piezas que me sirve para una unidad. En este caso es una unidad de cada uno de los objetos o componentes que van a armar una tijera. Luego viene el tema de la función. Aquí en este BOM, en este ejemplo, pues el tema de la función es como, diría uno, como irrelevante, ¿sí? Porque, bueno, ¿cuál es la función de la cuchilla? Pues cortar cuando se ejerce fuerza. ¿Cuál es la función del mango derecho? Manipular las tijeras y transmitir fuerza. Listo, aquí se ve demasiado obvio. De pronto aquí esta columna pues no le esté aportando información al BOM, pero imagínese un BOM de un motor que tiene 1000 tornillos y que los tornillos son diferentes.
¿Cómo hace usted para saber, por ejemplo, cuál es el tornillo que aprieta la tapa de válvulas y cómo hace usted para saber cuál es el tornillo que arma, por ejemplo, o que une el múltiple de admisión con el bloque del motor? Entonces ahí mire que la función sí es ideal, porque si yo identifico un tornillo y digo, bueno, son 8 de estos, ¿y qué hacen esos 8 tornillos? ¿Sí? ¿Dónde los voy a colocar? O sea, el operario que los está instalando tiene que saber qué función cumple ese tornillo para poder incluirlos dentro de la manufactura. Entonces él coge el BOM y lee, mire, estos 4 tornillos que son de referencia 001 son los que aprietan la tapa de válvulas, ¿sí? Los que sellan la tapa de válvulas. Entonces usted ya sabe que va y busca la tapa de válvulas y sabe que los huequitos que están allí en la tapa de válvulas son en donde van los tornillos. Entonces mire que la función es importante porque eso me va a dar una luz sobre el proceso productivo. ¿Listo? ¿Cuáles son las piezas que van uniendo unas con otras? Bueno, también hay una columna de si son piezas estándar o no, y esto es importante porque una pieza estándar permite determinar negociaciones, por ejemplo, con proveedores. Si las piezas son estándar, yo puedo buscar proveedores que las vendan más barato y de esa manera poder establecer relaciones comerciales con esos proveedores para garantizar pues que tenga mi producto de buena calidad, número uno, y número dos, que si lo que le estoy comprando a un determinado proveedor es barato, pues poder aumentar mis ganancias. Entonces la pieza estándar, esto es importante, si sí o si no. El material también, porque yo puedo también establecer negociaciones con proveedores de acuerdo al material. Por ejemplo, si a nivel mundial el acero bajó, entonces, ¿qué hago? Listo, si el acero bajó, probablemente mi productor, o sea, mi proveedor de tornillos, vaya a cobrarme los tornillos más económicos. Entonces puedo tener control, digamos, sobre eso y de pronto pedirle un descuento porque sé o tengo la noticia de que el acero bajó, o de pronto necesito láminas de acero puestas allí para fabricar, por ejemplo, la carrocería de mi carro. Entonces, si yo sé que el acero bajó, pues el proveedor, puedo establecer una relación ahí comercial donde le digo al proveedor, mire, yo sé que el acero bajó, entonces, ¿cuánto me lo está ofreciendo usted? Entonces, esto hace posible que yo pueda obtener ganancias, digamos, de esas negociaciones. Lo mismo de los procesos de manufactura. Yo sé quién hace moldeado, quién hace un proceso de inyección, quién hace un proceso de torneado, bueno, todo este tipo de cosas, pues puedo encontrar proveedores o maquilas que hagan estos procesos mucho más económicos. Aquí es el nombre del proveedor, ¿sí? Que el BOM me permite identificar a quién le estoy comprando actualmente para saber si hay otros proveedores que ofrecen lo mismo a mejor precio y el costo unitario de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, la cuchilla del lado derecho tiene un costo de 1.200 pesos. A eso le sumo, por ejemplo, el mango de plástico del lado derecho que vale 290. A eso le voy a sumar el tornillo y la tuerca que valen 60 y 30 pesos respectivamente. A eso le sumo los tres elementos del lado izquierdo que son el mango, que vale 240, más la cuchilla del lado izquierdo, que es, digamos, vale lo mismo que la del lado derecho, y el anillo rojo ese de plástico que identifica dónde va el dedo pulgar. Entonces mire que aquí ya puedo establecer no solamente el costo unitario, sino por ejemplo, si yo sumo estos dos, puedo saber cuánto vale el lado derecho. Si yo sumo estos dos, cuánto vale el pivote. Y si yo sumo estos tres, cuánto vale el lado izquierdo. Y también, por supuesto, puedo establecer, por lo menos, en términos de componentes, el costo de una tijera. ¿Cuánto cuesta una tijera en componentes? Pues la suma de estos tres, que sería 3.200. ¿Listo? Entonces, podría decir que, digamos, en una tijera en componentes cuesta 3.200 pesos.
Ya a partir de allí entonces tendría que sumar los costos relacionados a la producción, los costos de mercadeo, de publicidad, de distribución, de, bueno, operación, todos los demás diferentes costos que implica el proceso productivo y de comercialización. Y allí podría tener eso. ¿Listo? Bueno, les voy a mostrar algunas imágenes. No, más bien vamos a poner planta de producción. Listo, mire, voy a identificar dónde hay estaciones aquí de BOM. Mire, entonces, por ejemplo, en la producción, el listado de materiales se utiliza precisamente para esto. Mire que están los operarios aquí trabajando, incluyendo partes. Entonces, ¿qué hace esta pantalla en el espacio de trabajo? Esta pantalla asegura que todos los componentes de esa estación de trabajo se incluyan. Entonces, simplemente lo que hace el operario es, va tomando de aquí estos carritos o de acá las diferentes partes, se saca una parte, viene y la instala y en el momento en que la instala, cuando vuelve, le dice al sistema, mire, yo ya instalé esa parte. Entonces ahí están ocurriendo dos cosas. La primera, el sistema detectó que se gastó una parte. Entonces, él hace automáticamente el descuento en el inventario. Y segundo, está informando al sistema que ya esa parte quedó puesta, por lo que a la hora de llegar este producto al control de calidad, ya el de control de calidad se va a asegurar de que esa parte sí fue instalada. ¿Listo? Entonces mire que ahí. Aquí, por ejemplo, también se puede ver la pantallita, véala aquí. ¿Sí? Entonces, estas unidades que hay acá, por lo general, son esas que manejan el listado de materiales. Y este sistema automatizado, pues también permite, obviamente, que se haga todo el empalme con la parte de inventarios y con la parte eh, de calidad del producto. Bueno, por acá no veo como pantallas y tal, pero bueno. Esto sí es automatizado, más automatizado. Bueno, por lo general son esas pantallitas que ustedes ven allí dentro de los procesos productivos, eso es lo que lleva el BOM allí. En particular, bueno, no sé si alguna vez ustedes han entrado a la planta productiva, a alguna planta productiva y han visto esas pantallitas. Depende del, digamos, del tipo de producto. Por lo menos en la industria automotriz o de vehículos, por lo general sistematizan todo eso porque los carros o los vehículos pues tienen muchas partes, ¿no? Pero cuando son procesos de manufactura más básicos, de productos más básicos, como por ejemplo las tijeras, ese tipo de cosas, pues dependiendo del número de unidades que se produzcan por un determinado periodo de tiempo, pues se llevan o no se llevan esos controles así sistematizados, ¿sí? Mire nuevamente aquí el tema de las pantallas, que le van diciendo a los operadores, a los operarios aquí, qué partes se van incluyendo y bueno, todo lo demás. A veces también, miren, ellos escanean con unas máquinas aquí y entonces miran qué es lo que... Y estos son como para llevar los controles de calidad de cada parte del proceso. Entonces, pues son procesos controlados y estas son metodologías que ayudan a que el proceso sea, eh, o sea, que retroalimente. Y nuevamente mire el tema aquí de la pantallita.
Bueno, ese es básicamente el tema del BOM. Entonces, bueno, muchachos, lo que les decía es que directamente no va a haber una evaluación como tal del proceso del BOM, porque esto es simplemente, digamos, una metodología que se considera que ustedes deben conocer, saber que existe y que más adelante, digamos, dentro de la carrera probablemente la escuchen hablar, porque además este es el primer paso en otros dos métodos que ya están orientados a la parte productiva, que son los planes de requerimiento de material o lo que se conoce como MRP, ¿sí? Por sus siglas, que son dos etapas, MRP1 y MRP2, que es básicamente listo. Cuando el listado de materiales indicó que se gastaron X cantidad de productos, entonces el plan de requerimiento de material lo que hace es pedir esos productos nuevamente al proveedor, esos componentes al proveedor para volver a alimentar el inventario. Entonces es básicamente control de inventarios para garantizar que la producción siempre tenga niveles aceptables de acuerdo a la oferta y la demanda, ¿sí? Y que no vaya a pasar, por ejemplo, que haya más oferta que demanda o que haya más demanda que oferta, porque quiere decir que estamos sobreproduciendo o haciendo menos producción de la que necesitamos. Pero bueno, ese es el detalle. Bueno, listo, muchachos. Em, por acá dice Juan Felipe López. Entonces es hacer el inventario y clasificación de las herramientas y mecanismos que conforman la idea de solución. Sí, correcto. Exactamente. Digamos que el mecanismo ya está definido, porque eso se definió desde el análisis morfológico. Pero cuando hablamos de el inventario y la clasificación de las herramientas, pues más que el inventario, como les decía, pues esto es como el primer paso para llevar registro de qué estoy sacando del inventario, es asegurarse que el objeto tenga los componentes que son necesarios para que funcione bien, que puedan ser bien instalados, pero adicionalmente, pues que puedan ser costeados para poder llevar un control y que mi proceso productivo pues tenga una finalidad que por supuesto es producir utilidades. Entonces, básicamente esos listados de materiales pues llevan varias columnas que le permiten a la empresa saber cuáles componentes son los que están utilizando, si se están utilizando, es decir, llevar un control de calidad, si se están incluyendo todos, cuánto cuestan esos para poder, digamos, establecer relaciones comerciales con diferentes proveedores, diferentes procesos de manufactura, diferentes procesos. Y número tres, pues la identificación de las piezas para que los operarios puedan saber cómo armar esos macrocomponentes y a su vez esos macrocomponentes puedan conformar un producto terminado. Entonces, ese es el objetivo de esta dinámica. Bueno, listo, muchachos. Para esta última parte de la clase, me gustaría, de pronto, si ustedes tienen adelantos en esa parte del análisis morfológico, que podamos corregir, o en general preguntas, pues, como relacionadas al proceso eh, de las siguientes entregas que vienen, ¿sí? De la entrega dentro de 8 días, o sea, si de pronto no tienen algo claro en términos de la teoría o en términos de la ejecución como tal de lo que ustedes están haciendo en este momento. Entonces, revisar como esos detalles para ir adelantando trabajo. No sé si tengan preguntas. Bueno, supongamos que, o supongo que
Pues no tienen muchas preguntas porque apenas están avanzando pues como con esa parte del análisis morfológico y todo lo demás. Entonces, más bien voy a dejar la posibilidad abierta de que ustedes puedan avanzar en el transcurso de esta semana, de lo que queda de esta semana, y si tienen algunas preguntas sobre el tema, pues más bien lo dejamos a correo electrónico, ¿sí? Se ponen de acuerdo los integrantes del grupo, me escribe uno, profe, mire que tenemos esta inquietud, no sé qué, y por correo electrónico les puedo responder o en su defecto, pues si ustedes requieren, digamos, como ya un proceso de asesoría, pues cuestión de ponernos de acuerdo para, para llevarlo a cabo. Ojalá pues de aquí al viernes, ¿no? Eso sería lo ideal porque pues para no estar como tan encima el lunes y martes corriendo pues para que el miércoles en la clase de la mañana ustedes ya tengan eso definido, sino que lo podamos hacer con tiempo. Bueno, tengan presente, hay una aclaración que quiero hacer y es que dentro del proceso de la entrega de la semana 15, es decir, de la próxima semana, donde hay que hacer el análisis morfológico y las especificaciones técnicas, yo les había mencionado, permítanme un momentico, les muestro acá con la presentación. Bueno, yo les había informado aquí que el análisis morfológico ustedes van a colocar con la caja transparente, ¿sí? El análisis morfológico sale de la caja transparente y yo les decía que íbamos a hacer como el ejemplo que vimos en clase. A pesar de que ustedes tienen toda la caja transparente, el análisis morfológico lo vamos a aplicar a una entrada, a la relación de una entrada con una salida. ¿A qué me refiero? Recuerden que hay que hacer un análisis morfológico o se debería hacer un análisis morfológico por cada entrada que se relaciona con una salida. En este caso, aquí esta línea tendría uno, esta línea tendría otro análisis morfológico y esta línea tendría otro análisis morfológico. Para el caso que nos compete de la evaluación de la próxima semana, pues van a hacer ustedes el análisis morfológico de una entrada que se convierte en una salida, es decir, cómo se engancha esa entrada con las subfunciones, cómo se enganchan las subfunciones entre sí y cómo es la salida está enganchada con esa última subfunción. Entonces solamente es de un proceso, pero la característica es que, o sea, la característica en este proceso es que listo, ustedes van a escoger solamente una vía para desarrollar ese análisis morfológico, pero que sea una vía que tenga por lo menos como mínimo tres subfunciones, como mínimo. ¿Listo? No es que me van a decir aquí entra agua sucia, aquí hay una herramienta o un dispositivo que tiene como función filtrar el agua y aquí sale agua limpia. ¿Sí? Pues porque eso no tiene nada de, digamos, para relacionar los diferentes elementos que hay acá. Entonces, en este caso, eh, me van a colocar, me van a expresar de la caja transparente, van a escoger una sola vía, pero que tenga como mínimo tres funciones, tres subfunciones. ¿Listo? Pues para que valga la pena hacer un análisis morfológico, porque si no, pues no tiene ningún sentido. Eh, bueno, pues no sé, lo dejo entonces a consideración de ustedes, muchachos, cuando vayan avanzando en el proceso. Si tienen preguntas sobre el análisis morfológico, si tienen preguntas sobre el informe 2, sobre algunas de las pautas pues, del informe 2, a pesar de que ya se lo expliqué aquí, que la semana pasada también ahí en la clase, en el video de clase quedó grabado. Entonces, pues, que me escriban ahí al correo electrónico o cuadremos horarios de asesorías. ¿Listo? Aprovechen esta horita de clase que les queda para, para adelantar esos procesos. ¿Listo? Para que puedan trabajar ahí y Pero, adelanten esos profe, procesos. Sí, cuénteme. pero yo te tenía una pregunta. Digamos, pues, ¿por qué medio nos puede quedar como más fácil comunicarnos contigo? Porque, pues, el grupo ya lo ha intentado y no hemos logrado mucho.
Lo que pasa es que, muchachos, no es tampoco, no es de pronto el medio, sino cuando me escriben ustedes, porque es que hay unos grupos, no sé si sea pues el suyo, Santiago, y el de sus compañeros, pero hay unos grupos que me escriben el martes a las 4 de la tarde. Entonces, el martes a las 4 de la tarde, pues a mí ya me queda complicado, primero porque yo normalmente doy las clases todas las tardes, digamos, hasta las 6 7 de la noche, más o menos. Entonces ya a las 7 de la noche, o sea, tendría que hacer una asesoría ya después de las 7 de la noche. Y hacer una asesoría a las 7 de la noche un martes, cuando al otro día la clase a las 7 de la mañana, pues queda complicado que ustedes hagan todo el desarrollo en eso. Y lo otro es porque siempre les digo a ustedes que me escriban con tiempito, es por el tema de que yo también tengo que cuadrar los horarios con las otras actividades que tengo, porque, listo, ustedes son un grupo que yo tengo virtual, pero a los otros grupos que son presenciales, a los otros grupos de las otras materias que doy en la universidad, que son presenciales, pues también ellos a veces me piden asesorías. Entonces, muchas veces cuando ustedes me escriben y me dicen, profe, ¿qué día nos podemos reunir de pronto un lunes o el viernes o tal? Entonces, si yo tengo el tiempo, yo les asigno a ustedes un horario, una propuesta de horario y muchos de los grupos saben aquí que cuando me han escrito les digo, a ustedes les queda bien tal día y les dejo entrada el enlace para que nos podamos conectar. Y a no ser que pase, digamos, alguna cosa que de pronto, como me sucedió la otra vez que estaba en la universidad y sé si no pude llegar a tiempo aquí a la casa para poder conectarme porque aquí tenía el computador, pues no pude llegar. Sin embargo, pues les escribí y les di la posibilidad a los compañeros de reunirnos en otro momento. Entonces, yo creo que es más bien que en la cuestión del tiempo, con el tema de los procesos de reunión. Si ustedes me escriben al correo electrónico, yo por correos les respondo a todo el mundo. Incluso muchos de ustedes también me han escrito al chat del correo electrónico. Me dejan el mensaje por ahí, yo les escribo. O a veces me mandan, por ejemplo, el proceso. Por ejemplo, en las entregas colaborativas varios grupos llegaron y me mandaron, mire, profe, este análisis de caja transparente está bien, y me mandaban allí y yo les mandaba las correcciones. Recuerden expresarlo, cámbienle esto aquí, no sé qué. O a veces yo llego y grabo un videíto y se los mando. O sea, trato de hacer, digamos, las correcciones pertinentes de la mejor manera, ya sea escribiendo, grabándoles un video, lo que sea, pero para eso se necesita tiempo. Entonces, por eso les digo, si lo pueden sacar, digamos, de aquí hasta el viernes, excelente, porque voy a tener tiempo, digamos, si ustedes me escriben el día viernes, pues yo el viernes voy a tener tiempo para revisar eso, el sábado probablemente tenga tiempo para responderles el correo y todo lo demás, y ustedes van a tener de pronto el domingo, el lunes y el martes para hacer los cambios, por favor recargar, hacer los cambios como tal. Pero si lo hacen encima o sobre el tiempo, pues no les va a quedar a ustedes tiempo de implementarlo, y de pronto a mí cuando ya revise el correo, pues ya va a ser demasiado tarde para ustedes. ¿Sí? A veces ustedes me escriben y, por ejemplo, hay días en los que yo por las labores que tengo, o sea, no me alcanza el tiempo para revisar el correo ese día. Entonces, al otro día, por la mañana, cuando lo revise, entonces ya me di cuenta de que es que ustedes me escribieron, entonces, o sea, hay que contar con ese tiempito allí por las otras labores que tengo. Entonces, Santiago, para usted y para el grupo suyo, pues los invito a que más bien de pronto me escriban con tiempito si quieren, si requieren una asesoría, de pronto si no tienen nada, entonces diga, listo, profe, ¿será que nos podemos reunir el viernes o el lunes? Y ya ustedes asegurar que tengan listo ese material que van a presentar el viernes o el lunes. ¿Listo? Entonces más bien la invitación es a esa, a que me escriban con tiempito para yo también poderme organizar aquí con tiempo. Bueno, listo, muchachos, pues no sé
Si tengan otra pregunta ahí para hacer, cuénteme. Por ahí me está escribiendo. Ah, no, ya. Ah, bueno, listo. Si ustedes tienen de una vez, si quiere lo miramos de una. ¿Quién va a proyectar? Ah, bueno, hágale, el lunes. Entonces, Santiago, si quiere el lunes y de una vez ahí los compañeros de Santiago el lunes a las 7 de la noche, ¿les parece bien? Listo. Entonces ya mismo lo... Vale, entonces traigan preparado pues las dudas que tengan para el lunes y ya mismo estoy colocando acá el recordatorio de la reunión con ustedes el lunes, próximo lunes. Listo, entonces próximo lunes, el lunes 9 de mayo, ¿no? A las 7 p.m. Listo, muchachos. Entonces quedamos así. Avancen con el tema y bueno, ya saben, cualquier inquietud a través del correo electrónico con mucho gusto. Entonces quedamos así. Nos pillamos, que estén bien.